Se nos llegó la fiesta ¿de qué, Mati? De la dedicación. La fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Tu favorito. Sí, claro, es la fiesta favorita de Mati. Aquí quisimos compartir con usted, que de pronto no está familiarizado, y muy bueno por los que sí están familiarizados, quisimos compartir con usted pues nuestra Hanukkilla, así la hacemos nosotros. Nosotros utilizamos unas velitas. En algunas ocasiones también nosotros utilizamos aceite de oliva. En este año pues no lo vamos a hacer así, vamos a hacer con aceite de oliva. Y nosotros, el memorial, acuérdese que esta no es una fiesta ordenada por Dios, no es una fiesta de las que están en el libro de Levítico, ¿ya? Más adelante, cuando lleguemos al estudio de Levítico, pues vamos a hacer el repaso de cada una de las convocaciones. Esta fiesta y la fiesta de Purim no son fiestas ordenadas por Dios, son fiestas que corresponden a la tradición hebrea, son fiestas nacionales, son fiestas que conmemoran, como lo dicen los hebreos, salvaciones que ha hecho el Eterno a su pueblo de una manera prodigiosa, de una manera milagrosa. Nosotros hacemos esta conmemoración en familia, tenemos también invitados normalmente. Hacemos, ¿por qué estaba el vino aquí? Porque siempre se hace una consagración, un kiddush de la festividad o de la convocación. Como les digo, pues es una fiesta nacional, no es una fiesta que podamos decir que es una fiesta ordenada en la Torá, jamás podríamos decir eso. Simplemente se conmemora algo muy, muy especial, que fue una salvación y fue la rebelión que hizo un clan de los levitas, un clan llamado los Hasmoneos, los descendientes de un sacerdote, un Cohen llamado Matityahu, y frente a la opresión que ejerció el imperio griego por intermedio de un rey llamado, ¿cómo llamaba el rey? Antíoco Epífanes o Epifanes, Antíoco el que se creía Dios. Así quedó reconocido en los libros de historia, en los registros, particularmente en el libro primero de los Macabeos, que es el libro que se lee en sus primeros 5 capítulos, básicamente, en la conmemoración de la fiesta de la dedicación. Quiero ir un poquito más rápido, la verdad yo hablo muy despacio, ustedes pues aquí en vivo me ven muy despacio, en los videos yo trato de editar la velocidad con la que hablo. Lo que pasa es que hablo despacio, primero porque es el modo mío, y segundo porque entiendo que hay muchas personas que necesitan ir masticando lo que se les va diciendo. El libro primero de los Macabeos nos menciona todo el marco sociocultural y geográfico, geopolítico que se estaba viviendo en ese momento. Estaba recién la conquista por parte de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, Alejandro de Macedonia, estaba recién, y también estaba recién la muerte de Alejandro de Macedonia. Eso fue más o menos en el siglo II antes de la era común. El reino griego, al esparcirse, queda dividido en 4 subreinos, ¿ya? De los 4 generales más cercanos a Alejandro de Macedonia: Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Estos eran los 4 reyes en que se dividió, y corresponden también a una visión profética del profeta Daniel. Fíjese la época en que se desarrolla esto, ¿ya? Porque muchas de las visiones de Daniel las están queriendo traer al presente, diciendo que eso se cumple ahora. Por ejemplo, la abominación y la gran persecución y ¿cómo se llama eso? Sí, la aflicción, bueno, no recuerdo el término, la tribulación, la gran tribulación, la traen a estas épocas, y resulta que la gran tribulación fue en el año 70 con la destrucción del segundo templo por parte de Roma. Entonces volvamos al tema. Se reparten el reino entre 4 generales, y una parte de ellas le toca a este rey como representante, al rey Antíoco, y este rey no gustaba de la etnia
hebrea, de los judíos. No toleraba nada de lo que hacían los judíos, contrario a lo que pasaba con Alejandro. Alejandro le fascinaba el sincretismo, le fascinaba a donde llegaba, les decía, venga, les compartimos lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros comemos, la ropa que nos ponemos, las costumbres que tenemos en cuanto al tema del cuidado del cuerpo, el ejercicio, las olimpiadas. Venga, les compartimos. Y ustedes nos enseñan a nosotros todo lo que ustedes hacen. Y ese fue el gran éxito que tuvo Alejandro de Macedonia con todos los lugares donde él llegaba. Él no quería destruir, sino sincretizarse, unificar. Hoy en día sigue teniendo gran influencia el imperio griego, la filosofía, las ciencias, la medicina, el cuidado del cuerpo, el hedonismo. Todas esas cosas de los griegos siguen influyendo sobre nosotros hasta el día de hoy. Pero Antíoco, ofendido con los judíos, invadió de manera agresiva y prohibió el estudio de la Sagrada Torá, prohibió la circuncisión, porque los judíos tienen como señal del pacto abrahámico la circuncisión en sus niños y en todo extranjero que viviera con ellos, ¿ok? Según se le ordenó a Abraham. Entonces Antíoco dice, no señores, aquí nadie se circuncida y aquí nadie me estudia esos libros de ustedes que son sagrados y aquí nadie me guarda el sábado, ¿ya? Entonces, pues muchos judíos estaban ya prácticamente sincretizados, ya se vestían como griegos, tenían aspecto de griegos, porque la cultura griega era muy atractiva. ¿Ya? Mejor dicho, así como Latinoamérica se ha americanizado con todo lo que vende Hollywood, más o menos así pasaba en esa época con lo que hacían los griegos. Conquistaron a través de los sentidos. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado en obedecerle a los sentidos, a las emociones. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué hacemos en el memorial de Hanukkah? Durante 8 días a partir del día 25 de Kislev. Pero Ricardo, es que hoy es 23 y mañana es 24, ¿usted por qué va a empezar mañana? Muy sencillo, el 25 de Kislev, según el calendario de Hillel, comienza mañana a la puesta del sol. Realmente es el día lunes, el 25 de Kislev, pero mañana se da apertura a la fiesta o al memorial de la fiesta de la dedicación. Yeshua, nuestro maestro, el rey que estamos esperando que establezca su reino, participó de la fiesta de la dedicación. Usted lo puede ver en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Allí usted va a ver que él estuvo allí reunido con sus discípulos y lo menciona Juan, y es importante, desde que quede apuntado en un evangelio es porque era relevante. El maestro, como buen judío, porque él era judío de la tribu de Judá y era israelí, él conmemoró la fiesta de la dedicación y visitó el templo el día de la fiesta de la dedicación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Durante la fiesta de la dedicación se hacen unas narrativas de cómo los niños se reunían a estudiar la Torá, ¿cierto? Los niños se reunían a estudiar la Torá en secreto con su maestro, pero resulta que habían redadas. Los soldados griegos hacían redadas para ver quién era el que no estaba cumpliendo. Así que cuando llegaban a un sitio donde veían niños reunidos, entonces salían disparados y los niños que estaban estudiando los rollos de la Torá, los pergaminos que tenían a su disposición, inmediatamente los escondían debajo de una cobija y sacaban un trompo como este. ¿Ya? Esto los hace Lina, mi esposa. Cuando quieran, voy a poner en la descripción de esta parashá, voy a poner un enlace al Pinterest de mi esposa para que ustedes vean cómo se fabrican estos dreidel tan bonitos. Los voy a poner un poquito más cerca. Estos son decorativos, estos no son para jugar. Estos son decorativos. Y estos son los dreidel o sebibón con los que se juega en la fiesta. Entonces, ¿qué hacían los niños? Los niños sacaban la pirinola. Esto es una pirinola. Usted conoce como colombiano una pirinola, no sé cómo la llaman en otros países. Y en cada cara de la pirinola tenía una letra. Entonces, esta es la nun. La nun, ¿qué significa en hebreo? Nes. ¿Cierto? Nes. Y la palabra hebrea nes significa en español milagro. Enseguida vemos una letra que es la gimel, que significa, ¿qué palabra hebrea empieza con la gimel? Gadol, grande. Gadol, grande. ¿Esta es la letra? Hey. La letra hey. Hayá. La palabra hayá, ocurrió.
Y está la letra, Shin. mi letra predilecta, la Shin. La Shin. Sham. Sham, allá. Entonces, Nes, Gadol, Hayá, Sham. Y cuando estás jugando con este cebibón, con esta pirinola, cada letra tiene un significado en el juego. ¿Y qué juegas? Pues los que nos reunimos en casa, a cada uno se le entregan determinado número de moneditas. Este año hemos tomado la decisión que van a ser 7 moneditas para cada participante. Y vamos a leer los capítulos del libro del Macabeo, pero alguien va, en un momento determinado, va a decir, ¡ahí vienen los griegos! Y cuando alguien diga, ¡ahí vienen los griegos!, entonces escondemos lo que estemos leyendo y nos vamos a poner a jugar con el dreidel, con el cebibón, para conmemorar lo que hacían los niños para preservar la tradición y el estudio de la Sagrada Torá y no perder su identidad como pueblo hebreo. Entonces fíjese usted que más allá de ser un juego de azar, lo usaban era para ocultar del ejército griego lo que estaban haciendo y la lealtad que estaban manteniendo ante el Eterno. Eso por el lado de la fiesta. Desde ya les deseo que esta fiesta de Hanukkah, que muy lejos de ser la Navidad judía, totalmente opuesto a ser la Navidad judía, es como decir una alegre tristeza o una triste alegría. Sí, nada que ver con, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna Navidad, sino que es una fiesta nacional en donde se celebra una salvación que el Eterno le entregó al pueblo de Israel. Entonces, pues nosotros no hacemos, en mi casa, en mi familia, no hacemos festejos de la Navidad. Cuando era niño, pues lo hice. En mi familia hay personas que pues hacen su árbol, hacen su pesebre, y todavía hay algunos de mi familia que hacen sus novenas navideñas, ¿ya? En un principio tuve mucho conflicto con eso y como les conté hace unas semanas atrás, yo les daba bibliazos, les sacaba versículos y les cascaba bibliazos y les decía que eran pecadores y una cantidad de cosas. Hoy en día simplemente respeto eso y en el caso mío y de mi esposa, en esas fechas, sobre todo el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, pues visitamos a nuestros papás. ¿Para qué? Para honrarlos. Para honrarlos. No para celebrar ni la Navidad ni nada de esas cosas, sino para honrar a nuestros padres. Porque, como se los he dicho ya, la idea de la Sagrada Torá y de lo que aprendemos de los testigos que anduvieron con el Mesías es reconciliar. Y para eso nos sentamos a esta mesa virtual, para reconciliar, para saber y aprender a convivir con el que no piensa como yo. Porque debemos entender que debemos respetar a las demás personas. La narrativa del milagro del aceite. Hay una tradición que dice que al hacer la dedicación nuevamente o la rededicación del templo, entonces los sacerdotes encontraron una vasija de aceite, una vasija que todavía estaba sellado y tenía todas las especificaciones de lo que el judío llama kosher para hacer el encendido, pero esa vasija solamente era para el encendido del candelabro de un día, ¿ok? Eso lo han transmitido de forma rabínica. Les voy a mencionar con lujo de detalles de dónde viene esa narrativa. La narrativa del milagro del aceite, donde una pequeña vasija de aceite consagrado, suficiente para un día, arde milagrosamente durante 8 días en la menorá del templo, es el relato central que define la esencia religiosa de Hanukkah para la civilización hebrea. Sin embargo, desde una perspectiva histórico-documental, las evidencias presentan un cuadro complejo y revelador sobre la evolución de la tradición. Número 1. Evidencia documental. Ausencia en las fuentes más antiguas. El relato del milagro del aceite no aparece en los textos históricos más cercanos a los eventos del siglo II antes de la era común, lo que usted muy seguramente conoce como la era de antes de Cristo. La principal fuente, el libro de los Macabeos, escrito hacia el año 100 antes de la era común, probablemente en hebreo, narra la purificación del templo y la institución de la festividad por 8 días, pero menciona únicamente una celebración similar a Sukkot, fiesta de las cabañas, y eso es bien importante, porque aquí hay algo que tal vez aún los que han estudiado Torá por mucho tiempo no sepan.
lo que se permitió en ese momento, lo que se autorizó en ese momento, que no habían podido hacer, era la fiesta de Sukkot. Hanukkah es un Sukkot fuera de tiempo. Póngale pues cuidado. Que no se había podido celebrar durante la guerra. No hay mención alguna a un milagro con el aceite. ¿Quién de ustedes aquí en la mesa sabía que eso fue un Sukkot? No. ¿Usted lo sabía? ¿No lo sabía? Ya lo sabe. Esa conmemoración de Hanukkah fue un Sukkot fuera de tiempo porque durante el tiempo que estuvieron en guerra se vieron abocados a no celebrar la fiesta de las cabañas. El segundo libro de los Macabeos, escrito en griego, posiblemente en la misma época, aunque más enfocado en lo milagroso, tampoco menciona el episodio del aceite. Describe la purificación y cómo Yehudá el Macabeo y sus seguidores ofrecieron sacrificios con gozo y encendieron lámparas. La razón para los 8 días es nuevamente la emulación de Sukkot. Vuelven a mencionar que es una emulación de Sukkot. Número 2. Aparición tardía en la tradición rabínica. La primera y única fuente que registra el milagro del aceite es el Talmud de Babilonia, en el tratado Shabbat 21b, compilado alrededor del siglo V o VI después de la era común, 600 años después, casi 700 años después. Es decir, más de 600 años después de los hechos. Allí se relata. Cuando los griegos entraron en el templo, contaminaron todos los aceites. Y cuando la dinastía Hasmonea los derrotó, buscaron y encontraron solo una vasija de aceite con el sello del sumo sacerdote que contenía suficiente para un solo día. Ocurrió un milagro y encendieron la menorá con él. Y esta duró encendida durante 8 días. Este relato aparece en un contexto de discusión legal sobre las leyes de las luminarias de Hanukkah, no como una crónica histórica. 3. Análisis de las posibles motivaciones para el desarrollo de la leyenda. Los estudiosos proponen varias razones para el surgimiento de esta tradición siglos después. Despolitización de la festividad. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70 después de la era común, y las desastrosas rebeliones contra Roma, el liderazgo rabínico buscó atenuar el aspecto nacionalista militar de Hanukkah, que fue el milagro real. Que fue el milagro real. La victoria de los macabeos. Pocos vencieron a muchos. ¿Te acuerdas, Mati? Claro, el relato está escrito. Pocos vencieron a muchos. Ese es el verdadero relato de un milagro, en donde un grupo de sacerdotes hasmoneos vencen al ejército que en ese momento era la potencia mundial. Fíjese cómo la historia tiende a repetirse. El que lo entendió, lo entendió. ¿Ok? Para no provocar a las autoridades romanas. Se inventaron el milagro del aceite para no provocar a las autoridades romanas, diciendo que siendo pocos podían vencerlos. Ojo con eso. Un milagro espiritual, el aceite, desplazó el foco del relato de una victoria militar, la rebelión. Esto transformó a Hanukkah de una celebración de independencia política a una de dedicación y fe divina. Siguiente, supremacía rabínica versus sacerdotal. Los hasmoneos, macabeos, eran una familia sacerdotal que luego asumió el trono real, algo que no estaba establecido en el orden que había dado Moisés en los libros de la Torá, particularmente en el libro de Levítico. ¿Quién ocupaba el sacerdocio? La tribu de Leví. ¿Quién ocupaba el trono? La tribu de Judá. Aquí los hasmoneos tomaron la decisión, un grupo de ellos, de ocupar el trono. Y ahí se formó un conflicto. Y un grupo de sacerdotes levitas dijeron, este no es el orden establecido. Y estos sacerdotes se fueron a Qumran.
Yo les he mencionado varias veces las cuevas de Qumran, y establecieron allí la comunidad de Qumran y decidieron preservar la Torá, y allí se fueron escribas y se fueron una cantidad de sacerdotes que, como ya les dije en enseñanzas anteriores, se ocupaban demasiado en mantener la pureza, en mantener la pureza de la Torá y las enseñanzas de los padres. ¿Ok? Una fusión de poderes que parte del establecimiento fariseo, predecesor del rabinismo, vio con recelo. Al enfatizar un milagro que ocurrió en el ámbito del templo y no el liderazgo militar de Yehudá, el macabeo, se restaba protagonismo a la dinastía Hasmonea y se subrayaba la intervención divina directa. Competencia simbólica con otras tradiciones. En el mundo grecorromano y luego en el cristianismo, los milagros y las luminarias eran elementos narrativos potentes. El relato del aceite proveía una base milagrosa y visual, 8 días de luz, que enriquecía la identidad de la festividad en un contexto de diálogo y competencia cultural. Entonces, como conclusión, el milagro como construcción identitaria. Desde el punto de vista del método histórico crítico, no existen evidencias contemporáneas a los hechos que respaldan el milagro del aceite como tal. Su aparición es tardía y en un contexto literario legal, no historiográfico. Sin embargo, para comprender la civilización hebrea, es crucial entender que la evidencia para ella no reside únicamente en la corroboración documental inmediata, sino en la función que el relato cumple en la memoria y la identidad colectivas. El milagro del aceite no es un hecho histórico en el sentido moderno, sino un arquetipo poderoso que condensó el significado de Hanukkah para las generaciones posteriores. La idea de que una pequeña chispa de pureza y fe protegida y consagrada puede triunfar sobre una inmensa oscuridad de asimilación y opresión sostenida milagrosamente por una fuerza superior. Por lo tanto, la respuesta es dual. Evidencia histórica directa no existe. El relato es una elaboración tardía. Evidencia cultural teológica es fundamental. El milagro es el núcleo que durante siglos ha transmitido el mensaje central de Hanukkah sobre la resistencia espiritual, la dedicación y la intervención divina en favor de la preservación cultural. Es la evidencia de un pueblo que eligió recordar su supervivencia no solo como una hazaña militar, sino como un prodigio de luz.